Buenos días a todo el mundo de la audiencia. Para que se hable de centro clínica de radiación prevencionista y tenemos con nosotros Luis, disculpa, no se te escucha ¿Sí? bien. Luis, no se te ha oído bien, no se te ha oído bien, Luis. ¿Ahora mejor? Muy bien, claro y nítido. No, que decía que estaba un poco presentando al ponente de hoy a la audiencia, que es Carlos Castaño, del Hospital Canruti de aquí de Badalona, que nos hablará de investigación preclínica en neurología intervencionista, y como expertos tenemos hoy a Alejandro Tomaselo, del Hospital Valdebrón, y a Eduardo Murias, del Hospital Central de Asturias. Con nosotros también está el doctor Pedraza, que es el director del CDI del Hospital Clínico, y recordaros, como siempre, que el formato es una charla aproximadamente hasta las 8:45 y escribir unas preguntas en el chat que luego transmitiremos al ponente y le daremos paso a los expertos para conocer su opinión. Pues adelante, Carlos, todo tuyo. Vale. Comparto pantalla. Vale. ¿Me veis ahora? Sí, perfecto. Bueno, en principio, en primer lugar, quiero darle las gracias al doctor Pedraza por haber contado conmigo para hacer esta presentación. Pues a todos los panelistas y sobre todo quiero dar un agradecimiento al IGTP y al Instituto de Investigación y en especial a la doctora Teresa Gasuy, que es la directora de investigación, al equipo, a Mar Melia, que ayer presentó, y darle la enhorabuena porque ayer presentó su tesis doctoral basado también en parte de estos estudios que estamos realizando, y Alexia García Serrán, que también está elaborando su tesis doctoral sobre estos estudios que estamos realizando. Como hemos comentado antes, pues yo creo que es muy importante la investigación preclínica y en neuroradiología intervencionista pues es una área pues, que es un poco desarrollada, y yo supongo que muchos de los problemas es por la financiación y, como siempre, acaba todo en dinero. Yo concretamente os voy a exponer que es una investigación que hemos hecho, que, como hemos dicho anteriormente, es un producto de muchos años de desarrollo y de trabajo con este gran equipo. Y básicamente lo que pretendíamos, o lo que voy a enseñar ahora, es el desarrollo de un modelo de ictus isquémico que fuera reproducible y mínimamente invasivo para ser un tratamiento o un ictus desarrollado por vía endovascular. Este trabajo, como supongo que algunos de vosotros ya lo conocéis, lo publicamos en una revista de alto impacto, tiene un impact factor de 9,84, una revista dedicada a la investigación biomédica preclínica, pues yo creo que esto es bastante importante. Hasta ahora, todos los modelos de ictus isquémicos estaban basados en cirugía. Se necesitaba una craniectomía y hacían una ligadura o un clipaje de la arteria cerebral media. A pesar de que estos son modelos muy invasivos y, la verdad, bastante cruentos para los cerdos, algunos de ellos había que nuclearles un ojo, pues eran fiables y se podían continuar. En cuanto al tema nuestro, teníamos un gran enemigo que se llama red inmirable. Ahora lo veremos en el desarrollo de la charla. Y después encontramos que en estudios previos se vio que la oclusión de la arteria faríngea ascendente no produce infartos cerebrales. Con lo cual, pues teníamos que desarrollar otro tipo de estudios. Hay algunos estudios con tratamiento endovascular, concretamente uno en el 2020 por un doctor que se llama Kolobuxi, y que hizo un modelo de inyectando trombina y pues lograba hacer infartos cerebrales. El problema de este modelo es que no es completamente exacto, era un poco aleatorio porque no sabes hasta dónde se va a formar el trombo y a dónde se va a ir, pero quizás una de las ventajas era que tú podías administrar algún fármaco que revirtiera la trombina, y esto pues, lo hacía pues un poco importante este estudio. Pero, como le digo, el problema es que eran muy aleatorios los resultados. Nosotros ahora describimos un avance técnico que es la utilización del esclerosis con una técnica que también se utiliza en la práctica clínica, que es la pressure cooker, la olla a presión,
para hacer este modelo. Nosotros, este estudio tiene la aprobación, tenemos toda la aprobación de experimentos animales. Como sabéis, cada vez las leyes de protección animal cada vez son más complejas, cada vez es más difícil porque son más restrictivas, etcétera, con lo cual tenemos que tener mucho mayor cuidado con los animales. Y el diseño, este es todo el listado de todo lo que hicimos, pero básicamente lo que nosotros queríamos, como ya he dicho anteriormente, era establecer un modelo novedoso, reproducible y mínimamente invasivo de ictus isquémico en cerdos. Este es el resumen, digamos, de lo que era el estudio. Cogíamos unos cerdos, les hacíamos un estudio angiográfico. Primero tuvimos que hacer un estudio anatómico, angiográfico de la vascularización cerebral. Después le producíamos una oclusión del eje carotídeo izquierdo y después hacíamos un seguimiento del cerdo, tanto con analíticas como con resonancias, y finalmente le hacíamos un estudio anatomopatológico del cerebro. Utilizamos 12 cerdos, en promedio cerdos de 40 kilos, y lo dividimos en 50% hembras y 50% machos, y tomamos diferentes tipos genéticos. ¿Esto con qué? Con idea de ver si había variabilidades anatómicas para ver si podíamos encontrar alguna raza o alguna cepa que nos pudiera que hubiera una anatomía mucho más favorable y que nosotros pudiéramos navegar o que nos sirviera mejor para el modelo. Todos los procedimientos neurointervencionistas se hicieron con anestesia general y con todas las técnicas iguales que para un ser humano, con un preoperatorio completo, como veis aquí, y con todas las técnicas, como repito, exactamente igual que para un humano. Utilizamos una sala de angiografía que tiene disponibilidad de hacer estudio rotacional y 3D, que es una sala que es igual a la que se utilizan en algunos centros hospitalarios del mundo en humano, es decir, con una alta categoría. Aquí vemos ahora recién el doctor Marmelia a la izquierda y Alexia García, que está en vías de hacer su tesis doctoral. Y al fondo pues tenemos el protagonista de nuestra intervención. Aquí vemos un ejemplo del registro que seguimos con todos los pacientes de la anestesia general, y el procedimiento neurointervencionista, tanto diagnóstico como terapéutico, repito, lo hicimos con las mismas técnicas que lo hacemos con los humanos. En esta fotografía podemos ver durante el procedimiento, y como podemos ver, las condiciones son exactamente las mismas que utilizamos en cualquier sala de angiografía de cualquier hospital importante que tenga neurología intervencionista. Una de las técnicas que utilizamos, como ya he dicho anteriormente, era la técnica de pressure cooker, la técnica de presión, que no la voy a describir. Una vez que nosotros realizamos la oclusión de la arteria, pasamos el cerdo a una resonancia con una antena especial y es una resonancia de 3 teslas, y hacemos estudios de resonancia de este cerebro, ¿de acuerdo? Hemos utilizado un Vantage Galant 3 teslas con una antena Flex Speed de 16 canales, y estas son las secuencias que hemos utilizado para el estudio de estos cerebros. Hemos utilizado diferentes softwares para hacer el análisis de la perfusión, de la volumétricos, etcétera, todo el análisis de la resonancia. Se obtuvieron muestras de sangre para el estudio de biomarcadores sanguíneos, y estos se obtuvieron a 1 hora, a las 4 horas y un día después, y siguieron todos los patrones para poder analizar todas estas moléculas que queríamos estudiar. Todo el estudio se hizo en las instalaciones centrales de proteómica y metabolómica del Instituto de Investigación de nuestro hospital, y también valoramos también los niveles plasmáticos de la molécula HSS70, que también es otra molécula que hemos encontrado que también es importante. Después todos estos animalitos siguieron, como he dicho anteriormente, unos cuidados muy especiales. Se les mantuvo con analgesia, con cuidados térmicos, etc.
Aquí vemos los cuidados exquisitos como el que tenemos aquí, vemos cómo están con una manta, con luz, con agua, con comida y con un veterinario cuidándolos 24 horas al día. Después estos cerdos se sacrificaron y hicimos estudios histopatológicos, básicamente con 2 tinciones, con la 2,3,5-tetrasóleo y también con violeta depresiva. No entro en detalles porque si no, no acabaríamos en el tiempo estipulado, pero bueno. Y después hacemos un estudio estadístico, participaron dos estadísticos y se hicieron todas estas pruebas estadísticas para analizar los datos recolectados. En cuanto a la caracterización angiográfica, nosotros hicimos un estudio exhaustivo de la anatomía vascular. ¿Por qué? Porque necesitábamos conocer la anatomía angiográfica del cerdo, que aunque es parecida a la humana, es un poco diferente y teníamos que aprender una nueva anatomía. Y el objetivo era investigar cualquier ruta arterial, ya sea extra o intracraneal, que nos pudiera proporcionar un acceso endovascular directo al polígono de Willis. Esto era una cosa importante. Nos encontramos con unas diferencias con el ser humano pues bastante importantes. ¿Qué diferencias? El ser humano, como el cerdo, tenemos las carótidas comunes, pero en el cerdo se interponen 2 estructuras que en el ser humano pues no existen o son diferentes. La arteria faríngea ascendente, que son bastante gordas, y que se continúan con una estructura que se llama la red mirabile, que la describiré ahora a continuación, y que después de esa red mirabile continúan las arterias carótidas internas del polígono de Willis. Esta red mirabile pues es un hándicap muy importante para hacer estos modelos que queríamos estudiar. Este es el estudio geográfico del cerdo, este es el frente y este es en el perfil, donde vemos claramente estas son las arterias faríngeas ascendentes. Tenemos esta estructura que se denomina red mirabile, que como veis es como un ovillo arterioarterial, en el cual una arteria pues se multiplica, se bifurca en miles de arteritas y después vuelven otra vez a converger para formar la arteria carótida común y que tienen también una comunicación, comunismo, que comunica estas 2 redes mirabiles. A continuación continúa con la arteria carótida interna. Les explico un poco en el AP y después en el lateral. Aquí vemos claramente la arteria carótida interna, después de la arteria carótida interna sale la arteria coroidea anterior, sale la arteria cerebral media. Curiosamente, estos animales tienen varias arterias cerebral medias. Normalmente oscila entre 2 y 3 arterias cerebral medias. Después se continúa con la arteria cerebral anterior y aquí vemos claramente la arteria comunicante posterior. Aquí vemos también las arterias cerebrales posteriores, tenemos la arteria basilar que continúa con la arteria espinal anterior y las arterias cerebrosas. Quizás un poco, este es el perfil, quizás aquí a lo mejor se puede dar un poco de mejor idea de cómo es esta vascularización. Aquí tenemos la arteria faríngea ascendente, aquí tenemos la red mirabile, que es esto que he descrito anteriormente, y vemos cómo después de la red mirabile continúa la arteria carótida interna y hacia atrás tenemos la arteria cerebral posterior, que es esta, después la arteria basilar, las arterias cerebrosas y después la arteria basilar y la arteria espinal anterior. Y hacia adelante, aquí tenemos la arteria carótida interna, que se continúa con la arteria coroidea anterior, las arterias cerebral medias y las arterias cerebral anteriores. Aquí tenemos esta arteria etmoidal, olfatoria, que en el humano no está tan desarrollada, mientras que en estos animales pues sí que tienen un órgano olfatorio bastante importante. Después estudiamos el eje vertebrovasilar y encontramos una cosa pues que es definitiva, es decir, el cerdo no tiene ninguna continuidad directa con las arterias vertebrales, con la arteria basilar como sucede en humanos. Esto es fundamental. Y la comunicación que se hace entre las arterias vertebrales y la arteria basilar es indirecta. Es a través de pequeñas arterias radiculomedulares que contribuyen a ser la arteria espinal anterior y estas a su vez la arteria basilar. Es decir, todo a través de redes anastomóticas. Aquí vemos, este es un estudio geográfico en AP del cateterismo de la arteria vertebral derecha y este es el estudio AP de la arteria vertebral izquierda. Como vemos algunas diferencias con el humano. Vemos que en cada nivel vemos las arterias radiculomedulares. Esto no sucede en el humano. En el humano no vemos a cada nivel unas radiculomedulares, mientras que en el cerdo
en cada nivel sí que encontramos las radiculomedulares. De esta conexión de las radiculomedulares, incluso podemos rellenar la vertebral contralateral. Como vemos aquí, cuando hacemos una inyección en una arteria vertebral, se rellena la arteria vertebral contralateral a través de estas radiculomedulares. Después de estas radiculomedulares se continúan con la arteria espinal anterior y la arteria espinal anterior asciende para formar la arteria basilar. Y como vemos, lo que he descrito anteriormente, no hay una continuidad, como sucede en los humanos, de la arteria vertebrales para continuar con la arteria basilar. Aquí lo que continúa son redes anastomóticas para reconstituir estas arterias. Esto es muy importante, esta es una ampliación. Este es el cateterismo de la arteria vertebral derecha. Vemos aquí estas anastomosis y cómo se constituye la arteria espinal anterior y la basilar. Vemos cómo la basilar prácticamente no continúa como en humanos, que uno puede ver las arterias comunicantes, etc. Este es el cateterismo de la arteria vertebral izquierda. Vemos estas anastomosis arteriales. Y en el perfil, pues para que nos hagamos una idea, aquí vemos la arteria espinal anterior, cómo continúa con la arteria basilar. Aquí vemos la arteria cerebrosa y un poco la arteria cerebral posterior. Esta es la comunicación que vemos con la arteria carótida. ¿Esto qué pasó? Pues entonces estuvimos experimentando a ver cómo podíamos franquear esta red mirable, que la verdad es un problema. Lo primero que intentamos, dijimos, bueno, vamos a ver si podemos franquear esta red mirable. ¿Cómo? Por ejemplo, lo mismo que se hace un TIPS, por ejemplo, que uno atraviesa en el hígado para comunicar las venas suprahepáticas con la vena porta, o en algunas malformaciones dijimos, bueno, vamos a ver si podemos navegar dentro de esta malformación y pudiéramos atravesarla. No fue posible, solo llegamos hasta el tercio proximal de la red mirable y cuando forzábamos el cateterismo con el microcatéter y con la microguía, lo que provocábamos era una hemorragia y la muerte de los cerdos. Entonces, dijimos, bueno, pues si no podemos hacer un cateterismo directo de la arteria carótida interna, pues entonces vamos a hacer una embolización, digamos, un poco más cercana, ¿no? Que queríamos, bueno, vamos a embolizar la red mirable y pensábamos, dijimos, bueno, vamos a probar si embolizando solo la red mirable y la arteria faríngea descendente, pues solo esto podría ser un modelo viable. Y llegamos a la conclusión, bueno, lo que encontramos es que esto tampoco servía, porque lo que obteníamos eran unos infartos pequeños que no llegaban de 4,2 centímetros cúbicos, y lo cual no era un modelo pues, a seguir. Y entonces teníamos que cambiar de metodología, o bueno, teníamos que seguir investigando cómo llegar a esto. Todos estos estudios encontramos que la arquitectura vascular, tanto la carótida, la red mirable, la arteria faríngea ascendente, eran muy similares en todos los cerdos, es decir, lo que pensábamos que a lo mejor una diferencia entre sexos, hembras y machos, puede haber una diferencia, algunas diferencias entre diferentes cepas o diferentes razas de cerdos, pues no. Las similitudes eran bastante iguales, no encontramos ningún cerdo que tuviera una variante anatómica que nos pudiera permitir un acceso mejor. Esto lo hemos discutido mucho, al final es muy difícil saber exactamente, pero una razón que puede ser muy plausible es que, a diferencia de los humanos, lo que hacen con los cerdos es que de un cerdo cogen gran semen y este semen lo depositan en diferentes hembras, con lo cual la carga, dijéramos, genética, pues es muy parecida en toda la descendencia. Por eso probablemente esta escasa diferenciación de los cerdos y que la igualdad, dijéramos, o la homogeneidad de estas anatomías. Después encontramos que los polígonos de Willis son bastante completos en todos los animales, a diferencia de los humanos, que encontramos muchas variaciones anatómicas en el polígono de Willis. Estos resultados nos mostraron que ninguno de los cerdos del estudio tenía un acceso factible al polígono de Willis, ni a través de la red mirable ni por las arterias vertebrales. Con lo cual teníamos que cambiar de chip y teníamos que buscar otra alternativa, ya que esta embolización de la red mirable tampoco mostraba un gran infarto. Entonces, se nos ocurrió utilizar una técnica que se utiliza en la clínica diaria, que es utilizar un squid y la técnica de presión para poder remontar o hacer que
material de movilización progresara más distalmente y pudiera llegar a este nivel. ¿Cómo lo hicimos? Lo que hicimos fue un cateterismo de la arteria faringe ascendente. Hacemos la olla de presión con listoacril, es decir, hacemos una oclusión de la arteria faringe ascendente en esta parte y después empezamos a inyectar el squid y de tal manera que nosotros podemos rellenar perfectamente, como estamos viendo aquí, la red mirabile y después continuar con la arteria carótida interna hasta llegar a la arteria cerebral media y parar en el momento en que estamos llegando a la arteria cerebral anterior o a otras arterias que no queremos ocluir. Este es en el frente y este es en el perfil, donde vemos aquí la arteria faringe ascendente, vemos cómo hemos rellenado el molde con squid y cómo hemos rellenado la arteria carótida interna y la arteria cerebral media. En este vídeo podemos ver claramente cómo hemos logrado rellenar toda la red mirabile. Como vemos, también hemos rellenado el istmo que une los dos red mirabile, pero sin ocluir la red mirabile contralateral. Y podemos llegar con la arteria carótida interna hasta ocluir estas dos arterias cerebrales medias, como vemos aquí. Y cuando hacemos la arteriografía contralateral, vemos que el eje carotídeo derecho está permeable, la arteria cerebral anterior y la arteria comunicante anterior está funcionando y que tenemos una oclusión de la arteria cerebral media izquierda. Con esto, pues entonces, en principio, habíamos logrado un poco lo que estábamos buscando. Aquí vemos esta reconstrucción 3D, donde vemos que hay un modelado, un relleno de todas estas arteriolas y hemos sobrepasado la red mirabile, hemos podido llegar a la arteria carótida interna y hemos llegado hasta la arteria cerebral media, como vemos aquí, sin ocluir la arteria cerebral anterior de ese lado, para permitir la comunicación a través del polígono de Willis. Este es el estudio después de hacer la necropsia y vemos este es el squid, cómo ha rellenado la arteria carótida interna y cómo ha rellenado la arteria cerebral media. ¿De acuerdo? Después, entonces, una vez que hemos desarrollado esta técnica, esta la utilizamos en 8 cerdos, utilizando el squid 12, como dije anteriormente, y esta oclusión fue exitosa en 7. Uno de estos cerdos no pudimos tener por diferentes, era uno de los primeros, por el problema de experiencia un poco también, y este se tuvo como un criterio de exclusión. 2 de ellos desarrollaron crisis convulsivas graves a las 24 horas, cosa que tampoco no esperábamos porque no es habitual en los humanos tener crisis convulsivas, y hubo cuidado para que los cambios de temperatura y esto no hubieran cambios importantes para que modificaran los resultados. Esta es la comparación entre la arteriografía y la resonancia. Este es el fallido y estos son los que fueron exitosos y vemos que hay una correlación perfecta entre el estudio angiográfico y la resonancia. En cuanto al estudio 3D, este es una reconstrucción y una valoración del volumen del 3D, como vemos aquí, este es el infarto. Encontramos que el volumen medio de estos infartos fue de un 22,8 centímetros cúbicos, esto es un infarto bastante grande, bastante importante, y encontramos que el volumen de infarto era más o menos el 50% del hemisferio lateral, es decir, un infarto de grandes proporciones. Encontramos que todos los pacientes a los cuales le pudimos desarrollar el infarto hicieron un efecto inflamatorio, un efecto de desviación de las estructuras de la línea media. Encontramos unas correlaciones significativas entre el volumen del infarto y la supervivencia porcina, es decir, a mayor infarto, pues más mortalidad, y era una relación prácticamente directa. Encontramos una relación pues, muy precisa entre el estudio anatomopatológico y la resonancia y el estudio por resonancia, lo cual era muy importante. Y encontramos un hallazgo un poco importante y que pues, tenemos que estudiar exactamente por qué. Encontrábamos un crecimiento del infarto al día de los 90 minutos de la resonancia al día siguiente, casi en un 30% de estos cerdos. En cuanto a las imágenes, con resonancia, pues se vio claramente que a los 90 minutos, estos son 2 cerdos, 2 ejemplos de cerdo, vemos que a los 90 minutos hay cambios en la difusión y cambios en el ADC, aquí vemos cambios en la difusión y en el ADC, y al día siguiente habían cambios, pues persistían algunos cambios en la difusión y habían cambios en el FLAIR y en el C2, como aquí vemos en el FLAIR y en el T2.
En cuanto a las estructuras cerebrales lesionadas, pues están reflejadas aquí en esta imagen, en anaranjado el córtex que fue afectado. En verde está el cuerpo estriado, donde vemos que hay afectación del caudado, del putamen, del claustrum y de los lóbulos pálidos. En cuanto al sistema límbico, está en azul y vemos que había afectaciones del subiculum, del fornix y de la amígdala. Y en cuanto al diencéfalo, encontramos que había alteraciones del tálamo y del hipotálamo. Este es un resumen de todas las lesiones que hubo en los infartos cerebrales. Estas son las imágenes en dos cortes anatómicos donde vemos la evolución del infarto a los 90 minutos y al día siguiente después de la embolización. En esta imagen vemos en amarillo lo que se ve, el infarto que se veía en difusión. En azul, el infarto, lo que se veía en el time to peak superior a 40 segundos a los 90 minutos después del infarto. Y en rojo, lo que era el infarto al día siguiente después de la embolización. Y en este histograma vemos la diferencia en lo que está aquí en violeta del tejido infartado con el tejido comparado con el hemisferio contralateral del tejido sano. Este también es otro resumen a los 90 minutos de las imágenes en resonancia. Recuerdo que eran 3 teslas con cambios en la difusión, en el ADC, cambios en la perfusión y estos cambios, si veis, hay una correlación entre el TOF en el AP con los cambios de perfusión en este hemisferio cerebral. Este es un resumen, este es el animalito número 11, donde vemos los cambios de resonancia basales. A las 24 horas vemos el cambio en difusión en el CDS basales, la difusión y el flare a las 24 horas, y este es a los cambios a las 72 horas. Unos cambios importantes que ahora hablaremos son en el estudio de la tractografía, que habían algunos cambios, y este es el cerdo número 8, también un resumen de los cambios en resonancia basales a las 24 horas y a los 6 días. Vemos aquí este cambio en el estudio por tensión-difusión. Este es el estudio en 6 cerdos a los 90 minutos y vemos que tanto el hemisferio derecho como el izquierdo son similares, es decir, a los 90 minutos no hay cambios, pero cuando vemos la evolución veíamos que a los 90 minutos la tractografía es muy similar bilateralmente, pero al día siguiente hay un cambio importante en este tracto izquierdo, con lo cual significaba que había un daño en esta estructura, pero que sucede al día siguiente. Después de la inducción de rictus, estos cerdos tuvieron diferentes síntomas como ataxia, cojera, nistagmus, temblores, sacudidas repetitivas de la cabeza, girando el hemisferio hacia el hemisferio cerebral dañado. Tenían cabeza presionando contra las paredes y convulsiones que algunas fueron importantes. Tras los episodios de esas convulsiones tuvimos que sedar a los animales y sacrificarlos, y después de que tuvimos estos episodios de crisis convulsivas, pues tuvimos que empezar a modificar un poco el protocolo, tuvimos que empezar a administrar levetiracetam y tuvimos que hacer un análisis para ver si este fármaco modificaba un poco el desarrollo del infarto. Después todos estos animales fueron sacrificados y, como dije anteriormente, se hicieron estudios anatomopatológicos y, como también dije anteriormente, una de las cosas importantes es que encontramos una correlación histopatológica muy importante entre la anatomía patológica y la resonancia. Este es un resumen donde vemos el estudio anatomopatológico de estos cerdos. Este es con el cloruro 2,3,5-tetrafenil tetrazolio, donde vemos en rosado o rojo el tejido cerebral viable o normal, en blanco o esto pálido tenemos el tejido cerebral infartado, y este corte violeta con el teñido de violeta de cresilo, donde vemos claramente estos infartos y este infarto cortical.
Después de la evaluación de biomarcadores, encontramos que a la hora y a las 4 horas había un incremento de los aminoácidos esenciales y también a la hora y a las 4 horas había un incremento de los aminoácidos de cadena ramificada. Después del inicio del ictus encontramos niveles plasmáticos elevados de 71 HCS70. Este es una proteína de membrana que involucra en la liberación exostomal y que se ha asociado a crisis convulsivas con los infartos. Como veis, nosotros encontramos un incremento al día siguiente del infarto. También encontramos aumentos de niveles séricos de L-fenilalanina y L-metionina, como vemos a la hora y a las 4 horas. A destacar que la fenilalanina se ha encontrado en muchos ensayos clínicos de ictus isquémicos y que la L-metionina se ha encontrado que se incrementa en los pacientes jóvenes con ictus. Como dije anteriormente, nuestros cerdos eran bastante o relativamente jóvenes, por eso quizás tenemos este incremento de la metionina. Bueno, para finalizar y como conclusiones, podemos decir que hemos desarrollado, caracterizado y establecido un modelo de ictus isquémico novedoso, mínimamente invasivo, reproducible, permanente y focal en cerdos, que este modelo reproduce las características del ictus humano en un gran mamífero con importantes parecidos fisiológicos y anatómicos cerebrales como los humanos. Es decir, tiene un alto grado de girencefalia, tiene una proporción de materia blanca y gris muy parecido. Los biomarcadores, tanto agudos y hiperagudos en sangre y marcadores de neuroimagen son bastante parecidos. Y creemos que el uso de este modelo novedoso en una especie animal como un ser, como el cerdo, con características similares a las humanas, como ya lo hemos dicho, la arquitectura vascular adaptada a la girencefalia, además específica, o la arquitectura de la materia blanca específica, pues podría influir significativamente en los resultados de los estudios dirigidos a desentrañar la fisiopatología de las enfermedades que causan isquemia cerebral. Ahora, pues cuando queréis, pues las preguntas que queráis o entramos en una discusión de este tema. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante lo que has presentado y veo que es verdad que nos parecemos bastante al cerdo, ¿no? No hay tantas diferencias. Mira, te paso un poco preguntas y luego si quieres iniciamos un coloquio con Eduardo y con Alejandro. Nos preguntan si existe el mismo grado de circulación colateral en el modelo animal que en los humanos. No. La circulación extra-intracraneal no es tan importante como en humanos. De hecho, prácticamente anastomosis, que nosotros estuvimos buscando mucho este tipo de anastomosis, pues si podíamos hacer un cateterismo a través de esa anastomosis. Y no es tan importante como en humanos. Obviamente, estamos diciendo que hasta ahora en este estudio llevamos 12 cerdos, o sea, tendríamos que analizar pues, muchísimos más cerdos para ver si encontramos, pero en esta fase no hemos encontrado esta circulación colateral como en humanos. Vale. Si quieres dejar de compartir la pantalla, porque creo que salgo yo ahí omnipresente, así nos vemos todos. Perfecto. Te preguntan que si en el modelo de animal de gran tamaño se podrían usar todos los dispositivos intravasculares que empleamos en los humanos, es decir, que si podríamos utilizarlos en ese modelo. Sí, lo que pasa es que no a nivel intracraneal, porque tenemos la barrera tenemos que atravesar la red inguinal. Pero se puede utilizar pues, en las arterias vertebrales, en la carótida y en el resto de arterias subclavias, aorta, ilíaca, renales, mesentéricas, etc. Pero la barrera que tenemos es la red inguinal. Hasta ahora es un poco infranqueable. ¿En tu opinión, que se puede sustituir el modelo de rata para este tipo de patología? Es decir, ¿tiene sentido continuar con el modelo animal en ratas o no? Yo creo que sí, porque la rata tiene un límite, que la rata es un cerebro lisencefálico y es un poco diferente al humano. Entonces, para estudios muy básicos está muy bien la rata, pero hay que dar el salto al lisencefálico. Vale. El problema es que lo ideal sería llegar a primates, pero legalmente es muy difícil hacer experimentos en primates.
Otra pregunta también es si, en tu opinión, las herramientas de inteligencia artificial en el futuro podrán ayudar en la investigación en el modelo animal. Sí, claro. Sí, sí. Obvio. Otra pregunta es si existen guidelines internacionales estandarizadas en la investigación del modelo animal. Si tienes alguna guía o tú eres un poco... No, has bueno, sido un poco... hay unas guías éticas, digamos, de cómo cuidar esto serían unas guías, no solamente guías, sino legislación. Una legislación muy estricta, muy potente y muy restrictiva. Cada vez es mayor, ¿no? Las personas o la humanidad, lo que sea, cada vez un poco es más consciente de que los animales pueden sufrir, se necesita más cuidado, etcétera, con lo cual no solamente son guías, sino que son del trato. legislaciones impositivas, ¿no? Eso en cuanto al manejo, dijéramos, del animal, ¿no? Oye, tú eres consciente, ¿sabes en qué países está prohibido la experimentación con modelo animal o en qué países está más permitido a nivel europeo o no? Bueno, las políticas europeas son más o menos muy similares. Similares. Sí, Vale. en Europa también. En Estados Unidos también son bastante restrictivas y donde creo que son bastante laxos y esto es pues en China y pues en África, por ahí, que no sé. Lo que pasa es que no sé si se haga investigación preclínica porque no creo que tengan los medios para hacerlo. Y luego una pregunta que traslado ya también a Alejandro y a Eduardo, que es si los retos de futuro para mejorar estos modelos. Un poco por dónde crees que pueden ir los tiros y qué retos tendríamos. Bueno, yo creo que el reto fundamental, por ejemplo, nosotros en este momento estamos un poco parados por el tema de financiación. El reto número uno es el dinero. Bueno, siempre acaba lo mismo. Y entonces el reto es conseguir financiación. Y conseguir financiación, pues, es bastante duro, bastante difícil. Porque, pues, por lo que sea, los políticos o lo que sea, pues prefieren otro tipo de cosas, invertir el dinero en otro tipo, y ese yo creo que es el reto más difícil. Mientras, una vez que tengas superado el tema, digamos, de dinero, si puedes tener estudios, pues entonces lo otro es cuestión de tiempo, desarrollar diferentes cosas. Los retos, pues poder, por ejemplo, integrar una cantidad de cosas que ahora multidisciplinarias, por ejemplo, estudios de genética, estudios moleculares, estudios anatómicos, estudios de microanatomía, y compaginar y analizar todo, interrelacionar todo eso, ¿no? Porque muchas veces los estudios son como aislados, ¿no? Alguien estudia la anatomía, otro por aparte está estudiando un fármaco, otro está estudiando la proteómica, etcétera. Pero yo creo que esta interacción de toda esta información, ahí yo creo que es y que probablemente donde obtendríamos más información sería cruzando todas esta información. Y yo creo que a lo mejor la inteligencia artificial nos podría ayudar, ¿no? Porque probablemente tú haces una investigación, yo qué sé, pues con un fármaco, te limitas a eso, pero probablemente ese fármaco está haciendo otro efecto en otro sitio que no lo estás analizando y que a lo mejor es más importante de lo que estás buscando, ¿no? Como, por ejemplo, por poner un ejemplo, digamos, que se me ocurre rápido, ¿no? El Viagra, ¿no? Fue estudiado para una cosa y resulta que estaba haciendo otro efecto que fue al final lo que tenía. A lo mejor alguien está investigando un efecto pues, de un fármaco, no sé qué, pues en el riñón y a lo mejor ese resulta ser uno de los mejores neuroprotectores para el ictus, por ejemplo, ¿no? O un fármaco, pues como se ha encontrado, por ejemplo, los hipolipemiantes, algunos de estos nuevos fármacos para adelgazar que se han encontrado que tienen acciones en otro apartado. Y entonces yo creo que ahí es donde también se podría avanzar muchísimo. Perfecto. Y Eduardo, Alejandro, si queréis intervenir un poco y darnos vuestra opinión tanto de la charla como de estos retos de futuro. Sí, una puntualización sobre lo que decías de los países. Yo creo que Noruega, Suecia, Países Bajos son muy restrictivos, mucho más que el resto de la Comunidad Europea. Y luego India. Creo que India es lo tiene prohibido prácticamente. El estudio farmacológico y de devices en animales.
Con respecto, yo creo que la pregunta que hacías, Carlos, la ha contestado bien y era un poco lo que hablábamos antes. Yo creo que es difícil sustituir rápidamente un modelo animal, pero todo tenderá a través de la integración de procesos, a través de la integración de todo lo que pueda hacer virtual, inteligencia artificial, digital twins. Progresivamente yo creo que disminuirá el uso en animales. Ah, eh, una cosa sí está claro que como modelo de isquemia funciona lo que ha hecho el Carlos, es fantástico y felicitarlo. Ahora es evidente que lo que decía, está la barrera de la retrovirability y para probar devices y eso, claro, es una limitación. Lo que dijo Carlos, yo creo que es bueno puntualizarlo. Los animales que no tienen retrovirability, que hay muchos, bueno, muchos, los simios, los perros, no sé si los creo que los gatos también. Claro, pero desde el punto de vista, porque nosotros lo hemos investigado un poco, desde el punto de vista regulatorio, es muy complejo hacer investigación en ese tipo de animales. Por tanto, el modelo es lógico intentar trabajar en cerdos. Ah, y el comportamiento de los devices, bueno, también se puede, como bien apunta acá, lo se puede probar en otras localizaciones y también en modelos 3D. Yo tenía una pregunta que ya la hiciste tú, pero la respondió parcialmente el Carlos. Da la sensación que la circulación colateral de los cerdos, pero específicamente la leptomeningia, es menor, ¿o no? Que en un humano, Eh, Carlos. sí, 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 sí. Por ejemplo, si habéis visto, el sistema vertebrovascular no está tan desarrollado como en humanos, con lo cual prácticamente todo depende de las carótidas, ¿de acuerdo? Y entonces, aunque el polígono de Willis es bastante competente, pero la circulación leptomeningia y esto que nosotros tenemos, de que, por ejemplo, una arteria cerebral posterior o, por ejemplo, si tienes una oclusión basilar, muchas veces la pica puede reconstituir las cerebrosas o tú tienes una oclusión de la arteria cerebral media y si es muy veterana o antigua, pues prácticamente tienes inversión de flujo en la arteria cerebral media a través de circulaciones leptomeningias. Obviamente, sí, obviamente el problema estoy hablando, digamos, muy rápido y diciendo cosas que a lo mejor tengo unas limitaciones con lo que estoy diciendo. Primero, el número de cerdos y después que los cerdos que hemos estudiado son muy jóvenes. Entonces, no es como en humanos que encontramos personas muy mayores con aterosclerosis y probablemente han desarrollado circulación colateral con el tiempo, ¿sabes? Porque ha habido estenosis progresivas, pues de una cerebral media, de una carótida, y se ha ido el cerebro obligando a desarrollar esta circulación colateral. En estos cerdos jóvenes, pues como no tienen estas patologías ateroscleróticas, etcétera, porque son muy jóvenes, pues probablemente no le ha dado tiempo a desarrollar. A lo mejor, si desarrollamos un modelo, por ejemplo, una oclusión parcial de red mirable y los dejamos a que tengan 5, 10 o 15 años o 20 años, etcétera, pues a lo mejor con ese tiempo podrán ir desarrollando esa circulación. Pero en la población que estudiamos, en la circulación, comparada con el humano, no, tiene muy poca circulación colateral. Como la, Claro, pero es interesante eso porque eso probablemente te permite que sea reproducible el infarto en dimensiones. Y otra cosa, tal vez, estoy ahí infiriendo, es la red mirable es un mecanismo regulatorio de los animales para la presión, la temperatura y cosas de estas. Tal vez al desconectarle la red mirabilis, claro, no sé cómo decirlo, no tiene esos otros mecanismos que los humanos, tal vez, o los animales que no tienen la red hemos desarrollado, que podría ser como la circulación leptomeningia y corticostrial. Sí, 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 probablemente. A ver, la red mirable se ha escrito mucho sobre ella. Es un misterio, no se sabe exactamente qué función tiene. Es muy raro porque es una arteria que se multiplica en miles de arteriolas y vuelve a formar una arteria. Es decir, no es una malformación arteriovenosa, que sería, ¿no? Sino que es una arteria que de golpe y porrazo empieza a ser un montón de arteriolas y después vuelve otra vez a reconstituir una arteria. Y entonces se ha dicho que si es una estructura anatómica regulatoria de temperatura, o un filtro, dijéramos, para evitar embolias, por decirlo de alguna manera. Bueno, en fin, se ha especulado mucho y no se sabe nada de esto. Mira, otra de las cosas que también, que ya lo dije, pero si vimos, nosotros encontramos que teníamos un crecimiento muy importante del infarto. Hasta en un 30% de esto teníamos un crecimiento, no sé si recordáis una gráfica,
esto es otra parte de lo que he dicho de que la circulación colateral no es tan importante. Es decir, probablemente en humanos este crecimiento es menor porque tenemos una capacidad de circulación colateral que puede imitar, dijéramos, o en cambio estos animales no tienen esta protección y pues por eso el infarto va creciendo, porque esta circulación colateral no es tan eficiente como en humanos. No Carlos, no solo la circulación colateral, igual en el modelo, el mayor hándicap que veo al modelo que estás. Bueno, primero felicidades por el trabajo que me parece impresionante. Pero una de las cosas que en el modelo igual no es muy comparable con el humano, donde quizás tienes el mayor problema, es que la oclusión con SPID12 es permanente. Y en humanos la fibrinolisis endógena al final abre las arterias principales, aunque sean insuficientes para mantener esa isquemia. Esa puede ser una de las causas que te aumenta el infarto en estos animales, cuando en humanos tiende esta área de perfusión a disminuir con el tiempo. Sí, sí. Este es el primer modelo que realizamos, es el modelo permanente. Hemos desarrollado otro modelo transitorio que lo presentó, bueno, parte de esto lo presentó Marc Meliá en su tesis doctoral y que estamos pendientes a ver si lo podemos publicar. Hemos hecho un modelo de ictus transitorio que todo el mundo, la comunidad neurológica le estaba pidiendo a ictus de tener un modelo transitorio que se parezca al humano y después el reto es encontrar uno que lo podamos revertir como lo que hacemos con la trombectomía mecánica, ¿no? Entonces, ¿Y nos puedes dar una pista de con qué, porque lo ocluyes por vía endovascular, es un líquido que desaparece sí. ¿O es algo quirúrgico? ¿Qué es lo que hacemos con una oclusión de la red mirable de un lado y después con un balón hacemos una oclusión transitoria en el otro lado. Entonces, hacemos un modelo, digamos, que se puede revertir cuando deshinches el balón. ¿De acuerdo? Tienes una oclusión permanente en un sitio, pero después en el otro haces una con balón. Y después teníamos en mente desarrollar otras cosas y ahora estamos un poco parados por falta de dinero. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Si queréis, damos paso un poco al doctor Pedraza para ir concluyendo un poco esta charla. Sí, Luis, muchísimas gracias por tus palabras de moderador. Muchas gracias también a Alejandro, Tomaselo y a Eduardo. Me han gustado muchos comentarios. Y Carlos, yo creo que nos has abierto una nueva dimensión. Yo creo que muchas gracias. Nos hemos quedado con ganas de más. Es súper interesante y apasionante. Yo creo que cuando os has explicado lo de cómo superar las variantes anatómicas, las redes mirables, bueno, impresionante. Cuando has enseñado los estudios de resonancia también. O sea, que yo creo que esto es para que hagas una segunda parte y nos vayas explicando cómo vas avanzando, ¿no? Porque yo creo que está muy bien. No sé si también habíais pensado, aparte del modelo en infarto, hacer alguna otra de las entidades que tenemos a nivel de la patología cerebrovascular, también hacer otro modelo. No sé, ¿qué planes tenéis de futuro? Porque yo creo que está muy bien lo que habéis desarrollado. Sí, también hemos desarrollado, que también lo estamos pendientes, es una tesis doctoral que está en marcha de uno de los integrantes de la Alexia, que hemos desarrollado y lo hemos presentado como un modelo hemorrágico, endovascular hemorrágico, en el cual le producimos por vía endovascular una hemorragia al cerdo y estamos desarrollando, bueno, ya lo tenemos bastante avanzado, digamos, a punto de ver si lo podemos publicar. De los modelos hemorrágicos. El año que viene podríamos a lo mejor oírte en la plataforma, también el modelo hemorrágico. Yo creo que sí. De hecho, vamos a ver si lo podemos presentar y según cómo lo tengamos, a lo mejor lo presento en Bastiset. Vale, pues el año que viene... La doctora Gasui lo quiere presentar en este modelo y la doctora García Serrán también. También es un modelo bastante interesante. Pues lo hablamos para el año que viene, si Eduardo, Alejandro y Luis pueden, volver a estar aquí todos, con la doctora que lo ha hecho, para volver a aprender. Perfecto. No sé si quieres añadir alguna frase más, Carlos. Nada, muchas gracias a todos. Nada, pues muchísimas gracias, de verdad, solo recordaros que como hay la Mercè en Barcelona, hacemos descanso y volvemos el miércoles 25.
El tema será indicaciones no oncológicas del FDG en ficha técnica, que lo hará el doctor Antonio Maldonado de Madrid, del Servicio de Medicina Nuclear. Y estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Muchas gracias, Eduardo, Alejandro, Luis, Carlos y Dani. Estamos en contacto. Un saludo a todos. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Chao. Bye. Chao, chao.